Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que la estén pasando maravilla. Mi nombre es Luis Manuel Álvarez Muñoz y en el día de hoy estamos realizando este nuevo video con el fin de explicarles un tema que yo sé que va a ser de mucho agrado para ustedes. Antes de decirles el nombre del tema o de lo que vamos a explicar en el día de hoy, les voy a leer una frase que está muy relacionado con lo que vamos a explicar. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse humana habla, grita, llora y se desespera. Bueno, esta frase fue escrita y fue hecha por Federico García Lorca. Se puede decir que una de las líneas que más me llamó la atención era que al hacerse humana, entonces él dice que al hacerse humana habla, grita, llora y se desespera. Pero ¿a qué se refiere esta persona que fue muy influyente se puede decir que en la segunda mitad del siglo XX? Y él se refiere al teatro. Por eso nosotros en el día de hoy vamos a hablar del nuevo teatro o del teatro contemporáneo. Bueno, en este video vamos a estar explicando en primer lugar lo que es el teatro contemporáneo. En segundo vamos a estar hablando acerca de cómo se originó el teatro contemporáneo, cuáles fueron esos sucesos o hechos que llevaron a que se diera este teatro. En tercer lugar vamos a estar hablando de las características. En cuarto lugar vamos a estar hablando de las diferencias que había entre el teatro antiguo y el teatro contemporáneo. En quinto vamos a estar hablando de las principales tendencias que habían dentro del teatro contemporáneo, que son 4 y que más adelante vamos a estar explicando como tal. Y por último vamos a hablar de los representantes y de las obras más influyentes que hubieron en este periodo de tiempo. Bueno, una vez presentado, en primer lugar les vengo a explicar lo que vendría siendo o qué es el teatro contemporáneo o el nuevo teatro. Al hablar de teatro contemporáneo nos estamos refiriendo a ya sea el teatro escrito e interpretado durante la segunda mitad del siglo XX. Ya de ahí para atrás, esas épocas anteriores, eso se le denomina teatro antiguo. También se puede decir que una de las características primordiales o principales del teatro contemporáneo es el eclecticismo. Cuando nos referimos o mencionamos el eclecticismo, nos estamos refiriendo a una mezcla de tendencias. Este teatro digamos que estaba influenciado por esta gran variedad de mezclas de tendencias, porque no era una sola tendencia o una sola corriente, sino que eran varias. Entre todas esas tendencias que surgieron durante la primera mitad del siglo XX se apoyaban una a la otra, y todas esas tendencias sirvieron para, digamos, fortalecer al nuevo teatro o al teatro contemporáneo. También hay que mencionar que el teatro contemporáneo, al haber esta mezcla, hay una semejanza o un rasgo que ellas comparten, y es que había un rechazo por el realismo, cosa que una de las diferencias con el teatro antiguo. También hay que mencionar que al haber un rechazo del realismo, digamos que había una ruptura con la realidad. Una de las cosas que quería el teatro contemporáneo era hacer reflexionar a los espectadores, llegar a los espectadores a que pensaran de las circunstancias en las que se encontraban, porque uno de los sucesos que llevó a que se diera origen al teatro contemporáneo fueron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Como tal, la primera surgió en 1914 hasta 1918 y la segunda de 1939 a 1945. También se puede mencionar que otra de las diferencias con el teatro antiguo era que, digamos que muchas veces no buscaba enfatizar o no buscaba llamar la atención al público de una manera de que les pareciera gracioso o dramático, sino hacerlo reflexionar. Una de las corrientes que más ayudó a fortalecer el teatro contemporáneo fue el dadaísmo. Si bien sabemos, el dadaísmo interrumpió en Europa en el año de 1912 hasta 1922. Ya después de ahí, digamos que se extendió por todos los países europeos, llegó a Estados Unidos, y también digamos que el dadaísmo tuvo una fuerza impresionante, y desde Estados Unidos también ayudó a la corriente de esa como tal. Otra de las corrientes o de las tendencias que ayudó al teatro contemporáneo fueron las vanguardias. Digamos que las vanguardias fueron también una ayuda para que el teatro contemporáneo tomara
fuerza y las personas de la sociedad lo tomaran en cuenta y también digamos que pasara a ser un hecho histórico que se estudiara más adelante. Mi nombre es Verónica Guerra y hoy les vengo a hablar sobre el origen del teatro contemporáneo. Con el declive de la aristocracia y el auge de la burguesía, surge un nuevo público para el teatro, que demanda temas y formas distintas al melodrama, que hasta entonces esta triunfaba. Por si fuera poco, el mundo se ha visto sacudido por dos guerras mundiales, donde se vio obligado pues, a muchos dramaturgos a tomar un punto de vista un poco social o político en sus obras. Estas teorías varían mucho según la época y el país, pero hay una regla común para todo el teatro contemporáneo y es que se acabaron todas las reglas del pasado. Bueno, mi nombre es Johan Ruiz y yo les voy a hablar acerca de las características del nuevo teatro. Primero que todo vamos a hablar acerca de que una de las principales características del nuevo teatro es que rechaza el realismo y se enfoca en lo surrealista. Además utiliza diversas técnicas para romper con la realidad. También pretende hacer una reflexión al público sobre los conflictos que plantea. También se alinea con los movimientos artísticos modernos, se dio un giro hacia lo simbólico, la abstracción, lo ritual, en un intento de revitalizar el teatro. Además de todo lo anteriormente dicho, el texto dramático se consideraba el elemento fundamental del teatro, pues contenía el parlamento de los actores y las acotaciones. Las expresiones vanguardistas de la pintura, como el expresionismo, el impresionismo, el cubismo y el surrealismo, y el desarrollo del cine influyen altamente y de manera significativa en el teatro contemporáneo. Además de eso, pues el espacio teatral o el texto ya no son obligatorios. Para que haya teatro solo se requiere que un público y un artista compartan un espacio y algo de tiempo. Y además de eso, pues digo otra vez, además, en la actualidad todos los elementos del teatro son igual de fundamentales para la puesta en escena, pero no solo en su forma clásica, sino porque todos aportan a una sola obra de arte. Mi nombre es Karime Regino y yo les voy a hablar sobre las diferencias que existen entre el teatro antiguo y el teatro contemporáneo. Una de las primeras diferencias que les voy a hablar es que el teatro antiguo es todo aquel teatro que se escribió a finales del siglo XIX y en cambio el teatro contemporáneo es todo aquel teatro que se escribió durante la segunda mitad del siglo XX. Otra de las diferencias que les voy a hablar es que en el teatro antiguo predomina el elemento realista, tanto en el texto escrito como en el tipo de representación. En cambio, en el contemporáneo su característica primordial es el electricismo y mezcla las tendencias. Otra diferencia sería que el propósito del teatro antiguo es la meditación de la realidad. En cambio, en el teatro contemporáneo existe el rasgo común en el rechazo al realismo. Por lo tanto, utilizan diversas técnicas para romper con la realidad. Otra diferencia sería que en el teatro antiguo el objetivo fundamental es lograr la identificación del público. En cambio, en el teatro contemporáneo no pretende lograr la identificación del público, sino la reflexión sobre los conflictos que se plantean en dicha presentación. Y por último, en el teatro antiguo, los personajes hablan y se mueven como si fueran humanos de verdad. Es todo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Manuel Lozano y hoy les voy a hablar un poco acerca de las principales tendencias del teatro contemporáneo, que son 4, que sería el teatro épico, teatro de la crueldad, teatro de lo absurdo y realismo poético. Yo les voy a hablar sobre el teatro épico. El dramaturgo, poeta y director alemán Bertolt Brecht desarrolla el teatro épico. Este tipo de teatro pretende lograr el efecto de distanciamiento en lugar de la identificación emocional. Este distanciamiento permite la reflexión y la racionalización. Voy a hablar sobre el teatro de la crueldad. En el teatro y su doble de 1938, el escritor, actor y director francés Antonin propone la teoría del teatro de la crueldad. Antonin incorpora en su teoría elementos surrealistas
y de la danza oriental para crear una forma violenta y ritualista de teatro. Se opone a la forma realista y sostiene que la experiencia teatral debe impactar al público, aunque para ello sea necesario recurrir a la violencia verbal y física. Teatro de lo absurdo. El rumano Eugenio Neso es considerado el padre del teatro de lo absurdo. Sus obras constan generalmente de un acto. Los temas que aparecen están relacionados con el absurdo de resistencia, la enajenación e impotencia humanas y el miedo a la muerte. También la incapacidad del lenguaje como miedo de comunicación efectivo. Realismo poético es el tipo de teatro que es realista en el planteamiento de conflictos, pero utiliza un lenguaje poético. Esto se utiliza el simbolismo, el nombre de los personajes o el uso de colores. Además, incorpora elementos irreales. Aunque no existe una teoría sobre esta tendencia, hay dos escritores cuyas obras representan claros ejemplos de la misma. Por ejemplo, el norteamericano danense Williams y el español Federico García Lorca. Bueno, entonces ahora nosotros les vamos a hablar acerca de los autores y la obra más destacada dentro del teatro contemporáneo. Uno de los autores más que resaltó fue David Holguín, que nació en 1963. Él fue un laureado narrador, ensayista, dramaturgo, además de eso fue un director de teatro mexicano, y algunas de sus obras más destacadas fueron Esto es una farsa, Belineses, Dolores o Felicidad, que la pueden observar acá. Todo acá a quién fue David Holguín. Otro autor destacado fue Daniel Baronese, nació en 1955. Baronese pues, es un actor titiritero, dramaturgo y director de teatro argentino. Sus piezas han sido traducidas a varios idiomas como el inglés, el portugués, el francés, italiano y alemán. Entre sus piezas teatrales sobresalen Los Corderos y La noche devora a sus hijos. Bueno, otro de esos autores más destacados fue Edgar Chía, que nació en 1973. Se puede decir que Edgar Chía es un connotado actor, además de eso fue un director de escenas. Otra de las cosas que él era un dramaturgo mexicano, y una de sus obras más destacadas era Sientes el frío que se acerca y Aspiracional. Bueno, Angélica Líder nació en 1966, es una directora de teatro, pues, dramaturga, actriz y artista de performance española. Las obras de Líder se pueden leer en más de 10 lenguas distintas. Y algunas de estas obras son El matrimonio de Palvarsky y Los peces salieron a combatir a los hombres. Gracias. Gracias.